Tuve el honor de estar con el maestro Demetrio Bilbatúa, maestro del cine documental, en sus instalaciones, en su sala, en donde él ve sus películas, en donde ve sus documentales. Y ahí hice una entrevista muy sentida, una entrevista que a mí me llena de emoción. Los documentales de Bilbatúa están pasando atrás ahora de la imagen del maestro Bilbatúa. ¿Qué tenían? ¿Qué energía tenían? ¿Qué energía tienen? ¿Qué energía siguen teniendo? Que a la gente la cautiva. Pues mira, en el acontecer de una nación, ser testigo de ese proceso evolutivo del país y testimoniarlo a través de imágenes, como hice yo, pues es un testimonio que tiene eso, ese gran valor de contar una historia que son los años que se nos han ido, pero que quedan preservados a través del celuloide cinematográfico. Yo sigo llamándole celuloide cinematográfico porque no quiero que se pierda el concepto de película por lo digital que ustedes ya manejan. El hacer cada documental, ¿qué implicaba? ¿Qué pasaba por la sangre del maestro Bilbatúa cada vez que le decían, ahora vamos a ir a Chicoacén, vamos a ir a ver a los huicholes? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cómo se planeaba? ¿Era intuición? ¿Cómo lo hacía el maestro Bilbatúa antes de ir a filmar? Bueno, yo no hacía un preguión, porque el preguión lo tenía que hacer en el lugar donde yo iba a vivir los hechos. Por ejemplo, lo que acabas de mostrar, los huicholes, pues era conocer sus tradiciones, su folclore, sus artesanías, y eso, aunque lo han escrito en libros, el secreto es verlo en la realidad y saber ¿qué tienes ahí para manejar en esa gramática visual de esencia para ir dando ritmo y continuidad a contar una historia que sobre todo el ángulo humano yo siempre lo vi como fundamental? Pues era encontrarlos y era que viesen la importancia que tenía el testimoniar lo que ellos hacían, el folclore y todo lo demás. Retrató Bilbatúa siempre a México. México estaba en la pantalla. Y eso ahora ya no se ve tanto. Se ven los noticieros. Pero ese México grandioso, ese México que se puede ver completo, pues ya no está en ningún lado. Estamos hablando de un acervo de más de 1000 documentales. Eso yo creo que ese acontecer de México en el día a día se puede recrear totalmente a través de las imágenes que se dice fácil, 1000 documentales en cine 35 milímetros, pero era un trabajo de estar editando, revelando, filmando, grabando, textos narrativos, música de fondo, todo era un proceso muy laborioso que fue lo que aprendí y lo que supe externar a través de la pantalla. ¿Quién enseñó a Demetrio Bilbatúa a filmar? Mi hermano Ángel fue un factor fundamental. La práctica y la teoría, como decía Leonardo, la teoría es el capitán y la práctica el soldado. Yo coincido con eso. Yo creo que para entender el lenguaje visual había que conocer todos los antecedentes que se tenían de la evolución de la cinematografía. Y yo me aprendí, pero en todos los planos, toda la historia del cine, desde la época de la primera película en 1895, de la llegada del tren a la estación, de los Lumière, hasta David W. Griffin, hasta Méliès, hasta Flaherty, que hizo Nanut el Esquimal, que era el primer documentalista que ya tenía el sentido del cine documental. Estoy hablando de la década de principios del siglo XX. Entonces eso a mí me sirvió para ir entendiendo el lenguaje de las imágenes. Después una escuela que me encantó era la escuela de cine ruso, con Sergio Eisenstein, Budotkin, como Alessandrov, todos ellos cineastas que me aportaron mucho a esa gramática visual que yo entendí que tenía que decirse con imágenes y no con palabras. Pero entré al campo de lo didáctico como parte fundamental de hacer cine. Y el lenguaje del cine documental tenía que ser un lenguaje eminentemente didáctico para encontrar yo lo que buscaba. ¿Qué era? En esa gramática visual que yo quería expresar, lo que hice fue entender primero esa gramática
y saber por qué la tenía yo que hacer y por qué, cómo tenía que llevar un ritmo y una continuidad, y olvidarme un poco de la plasticidad que los camarógrafos de aquella época como Gabriel Figueroa, Alex Phillips y otros tantos veían más la plasticidad que el ritmo, y yo vi que como en la literatura y en la música el ritmo debía de ser fundamental para poder contar una historia más que la belleza de una imagen, la plasticidad de las imágenes. Don Gabriel tenía tomas que duraban 5 minutos en pantalla, a mí se me hacía que rompía todo el esquema de lo que yo quería decir. Y en aquella época José Antonio fue muy revolucionario porque era una dinámica de tomas que no duraba más de 10 segundos ninguna, y era estar hablando y hablando y hablando del acontecer. Por ejemplo, caso concreto, a mí me tocó para diversas empresas filmar la historia del metro, ¿no? La historia del metro, desde la línea 1 hasta la línea 9, que todavía recuerdo, hice un proceso de lo más didáctico para explicar lo que había detrás de una gran obra y lo necesaria que era para una ciudad ya conflictiva como era la Ciudad de México, y ese campo de lo didáctico resultó mucho mejor que ver la noticia que el presidente de la República inaugura la línea 1 del metro. Bueno, pues la gente ya lo había visto en la televisión y no tenía sentido el que yo se lo repitiese en todos los cines del país 3 meses después. Eso era totalmente obsoleto.